El día de hoy el concepto es hermenéutica y desde el día 6 hemos estado trabajando con los 5 pasos para la predicación expositiva de Richard Mayway. El día de hoy corresponde entonces el tercero, que es la preparación del mensaje y de la correcta interpretación de las escrituras en su sentido normal y en su contexto. Básicamente la hermenéutica es el arte, es el método de interpretación bíblica. Hoy en día, pues mucha gente teme el utilizar, el interpretar la Biblia por temor a contradecir el mensaje de verdad de la Biblia, pero es un mandato de Dios el que lo hagamos. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 2:15 dice Pablo a Timoteo: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Es necesario interpretar la Biblia porque esto es parte del proceso para entenderla. Por ejemplo, sinónimos de interpretación son comentar, explicar, analizar, definir, descubrir, aclarar, comprender, concluir, demostrar, asimilar, exponer y entender. Como vemos, a creer en algo, no podemos creer en algo si no entendemos sobre qué estamos creyendo. Tenemos que interpretar la Biblia por nosotros mismos. Esto suena un poco extraño, pero interpretar es entender. Y es lo que y es lo que necesitamos para hacer con la Biblia. Nosotros necesitamos entenderla. Esto está basado en una observación precisa del texto que acabamos de leer. En los tiempos de los reformadores, de la Reforma Protestante, se comenzó a dar a la Biblia una interpretación literal, representando el tipo de literatura usada, a lo que la Biblia estaba diciendo, y no sencillamente a lo que un sector del mundo religioso podría decir por su propia boca. Y a esta idea de interpretar la Biblia y darle un sentido literal, avivó pues el tiempo de los padres los reformadores, y gracias a eso la Biblia comenzó a estudiarse de una manera propia, ya que en la era medieval, no todo el mundo tenía acceso a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios o la predicación era dicha pues en un lenguaje que no era común para todo el mundo, y, y no se decía literalmente, no se podía interpretar la Biblia porque no todo el mundo tenía acceso. De manera que nosotros tenemos la responsabilidad de dejar que el Espíritu de Dios nos llene, como hemos venido hablando desde el primer día, dejar que la palabra de Dios llene nuestra mente para que nosotros entonces podamos interpretarla y compartir la interpretación con otros, siempre respetando pues los márgenes de que la Biblia es su propio intérprete y de que la Biblia no puede contradecirse. Dios no puede contradecirse. Así que a eso se refiere Pablo cuando le da el consejo a Timoteo: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como alguien correcto, como alguien que hace lo correcto, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, nada que me pueda señalar, y que además de eso interprete rectamente la palabra de Dios. Este es el consejo para el día de hoy. De inmediato vamos a pasar entonces con el tema del libro de Hechos, el capítulo número 11. Quien le corresponde hoy es a Ana María. Así que el tiempo que resta es para ella. Bien, buenos días, bendiciones para todos. Les invito a que oremos.
Gran Dios y Padre que estás en la altura de los cielos, en esta hora te damos una vez más. Gracias, Dios, por tu amor y tu bondad. Te damos inmensas gracias, Señor, porque una vez más estamos aquí de mañana para tener un encuentro personal contigo. Espíritu Santo, las palabras que tiene para nosotros hoy, ayúdanos por favor a entenderla y que podamos sobre todas las cosas ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, como dijo Marcial, nuestro capítulo a estudiar en esta mañana es el capítulo 11 del libro de Hechos. Antes de abordar este capítulo, me gustaría pues a leer Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el 21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En estos versículos dice ahora que de tal manera Dios amó al mundo y dio a su Hijo para que todo el mundo sea salvo. Pero no fue así desde el principio, al inicio de la era cristiana, según hemos de estudiar en el capítulo 11. Como estudiamos anteriormente, el capítulo 10 del libro de Hechos habla acerca de Pedro y de la conversión de Cornelio. Algo bien interesante, un mensaje bien interesante que Dios pues compartió, o el Espíritu Santo compartió con Pedro a, al llamamiento que le dio a Pedro para que fuera en busca de esa alma. Pero había pasado algo bien interesante con los apóstoles al enterarse de lo que Pedro había hecho. En el versículo 1 y 2 y 3 dice lo siguiente del capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Por eso cuando Pedro subió a Jerusalén, discutían con él los que eran de la circuncisión diciendo, ¿pero por qué has entrado en esa casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ellos se habían enterado de lo que había pasado en ese momento. Pero cabe destacar que como ellos estaban con relación a sus creencias, que eran judíos y que el Evangelio solamente pertenecía a los judíos, ellos no se percataron o no observaron algo importante. Y es que el Espíritu Santo, esas personas también la habían recibido. Esa familia había entregado su vida a Jesús y no eran judíos. En ese momento a ellos no le dieron importancia a ese acontecimiento, sino que sus prejuicios y sus suposiciones tomaron más importancia que la obra que se había hecho en esta familia. Sin embargo, fue bueno, ¿verdad?, que ellos se acercaron a la fuente inicial, y esa fuente fue Pedro. Usualmente cuando escuchamos rumores o quizás escuchamos eh, algún comentario de X cosa, tendemos a no ir a la fuente. Y gracias a Dios que al ellos ir a la fuente pudo solucionarse, o Pedro lo pudo hacer conciencia, o el Espíritu Santo en los apóstoles al explicarle cuál fue el motivo de que Pedro se reuniera con esta familia. Y entonces, en el versículo 4 en adelante, Pedro hace un relato de lo que pasó y leemos. Entonces comenzó Pedro a contarles de forma ordenada lo sucedido diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y tuve éxtasis en una visión, algo semejante a un gran lienzo suspendido por las cuatro puntas, que bajaba del cielo y llegaba hasta mí. Cuando fijé los ojos en él, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro,
mata y come. Yo dije, pero Señor, no, porque ninguna cosa común o impura entró jamás en mi boca. Entonces la voz respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se repitió 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. En aquel instante llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un hombre quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que, puesto en pie, le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces así fue comunicado el Evangelio a los que habían sido extraños, haciéndolos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La conversión de Cornelio y su familia no fue sino las primicias de una mies que se había de cosechar. Comenzando con esta familia se llevó a cabo una extensa obra de gracia en esta ciudad pagana. Hoy día Dios está buscando también almas en tanto entre los encumbrados como entre los humildes. Y algo que me gustó mucho al leer Hechos de los Apóstoles es que eh, usó una palabra que me llamó la atención y es que decía que ellos tenían el Evangelio o pensaban que ellos eran exclusivos, es decir, que el Evangelio solamente pertenecía a los judíos. Entonces, eh, es bueno que nosotros también podamos pensar si al llevar el mensaje nosotros hemos sido exclusivos o quizás hemos pensado en que, bueno, quizás esa persona no, a esa persona yo no le voy a predicar porque no, yo no veo como que esa persona, tenemos que tener mucho cuidado. En este momento o en esta era de la era cristiana, se estaba dando algo que se estaba dando en ese momento, el descubrimiento de que el Evangelio sería eh, derramado, que el Evangelio sería predicado a toda nación, tribu y lengua, porque eso fue lo que el Señor dijo que se haría y era el cumplimiento de lo que estaba haciendo en lo que dice Hechos 1:8, y será predicado el Evangelio a todo el mundo, a toda nación, tribu y lengua. Entonces, aquí se estaba cumpliendo ese mandato del Señor. En nuestra era también nosotros estamos llamados a llevar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo y a todo el mundo y a toda nación. Y estudiando este tema y leyendo estas, estas lecturas, por ejemplo, como dice aquí, al oír esta explicación que Pedro le había dado, los hermanos callaron y convencidos de que la conducta de Pedro estaba de acuerdo con el cumplimiento directo del plan de Dios y que sus prejuicios y espíritu exclusivo eran totalmente contrarios al espíritu del Evangelio, glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pedro les presentó todo el asunto, relató toda su visión, y ellos se dieron cuenta que fue un llamado de Dios. Así como en Juan 3:16 dice que el Evangelio es para todo el mundo, si Cristo murió para todo el mundo, Jesús vino para dar salvación a todo el mundo, nosotros también no debemos de ser exclusivos o excluyentes
en cuanto a la palabra de Dios. Quizás vemos a una persona de tal manera que en nuestra mente digamos que el evangelio no va a llegar o que la palabra de Dios no va a llegar a esa persona. Sin embargo, la venida del Espíritu Santo trae consigo al alma una sensibilidad más delicada para captar lo que es pecado. El hombre no podría hacer nada bueno sin la operación divina. Dios llama a cada uno al arrepentimiento, pero el hombre ni siquiera puede arrepentirse a menos que el Espíritu Santo trabaje en su corazón. Toda la cultura, toda la educación que el mundo puede dar no podrán convertir a una criatura degradada por el pecado en un hijo del cielo. La energía renovadora debe venir de Dios. El cambio puede ser efectuado solo por el Espíritu Santo. Todos los que quieran ser salvos, sean encumbrados, sean humildes, sean ricos o pobres, deben someterse a la operación de este poder. Entonces, cuando leí esto, me acordé de mi tío. Mi tío era una persona que tenía mucho dinero. Yo trabajaba en la ferretería que él era dueño y le llevaba revistas y todo eso, pero no, le llevaba revistas, pero no con frecuencia, porque él decía que no creía en Dios. Él siempre se hacía muchas preguntas del hambre, tanta pobreza y Dios que no hace nada. Entonces, ¿qué pasa? Yo me sentía un poco cohibida en hablar con él, por eso mismo, más era no por lo que él decía, sino más por eso mismo, porque él tenía dinero y yo pensaba que no me iba a escuchar. Entonces recuerdo que un día yo me le acerqué que cuando éramos miembros de La Paz, al señor Juan Rosa. Como Juan Rosa es una persona que tiene dinero, yo le dije al hermano, para que usted un día vaya y hable con mi tío. Y él dijo, sí, está bien. Pero él quería que se gestionara una cita para que mi tío lo pudiera recibir. Nada, yo hablé con mi primo y le presenté el asunto, pero nunca se dio esa cita. Y por ende, mi tío nunca llegó a hablar con el señor Juan Rosa. Cuando vino la pandemia, mi tío se enfermó. Y nada, mis primos decían que sí, que él se estaba mejorando y que no, todo está mejorando, él está progresando. Yo recuerdo que yo le dije a Marcial, Marcial, yo siento que yo debo de ir a ver a tío, pero él tenía COVID. Nada, después él duró prácticamente casi 2 meses en la clínica interno. Después nos dijeron, no, ya él no tiene COVID, pero tenía muchas complicaciones, pero eso no nos lo decían. Entonces Marcial me dice, bueno, pero si tú sientes que tienes que ir, ve. Bueno, entonces yo fui un sábado en la tarde. eh, Mis primos son personas que tienen dinero y todo eso, aunque él es el hermano de mi mamá, marcaban como una diferencia, ¿tú sabes? Entonces yo, aún así, bueno, yo dije, bueno, me fui. Y me fui. Llegué, estaba el primo mío ahí y el hijo de él. Y nada, me quedé un rato afuera porque habían otras personas adentro. Y nada, y después me tocó entrar. Cuando entré, él no podía hablar. Él se sorprendió cuando me vio. Él me dice la muñúa. Entonces, eh, yo le dije que yo venía a leerle y venía a orar. Le dije, ahí estaba su esposa y estaba el primo mío, el hijo de él, y otro primo mío del tío mío. Y él me dijo que está bien, asentó como con la cabeza, como que está bien. Y nada, yo le leí un salmo, recuerdo, el Salmo 62, que decía que Dios es nuestra esperanza, que Dios es nuestra roca. Y le dije, tío, yo puedo orar por usted. Y oré con él. Y oré con él y me sentí bien. La esposa
también se sintieron bien y nada, me fui. Después me enteré que su esposa llevó a un pastor para que orara con él y para eso mismo, para que orara con él, y ella dijo que él recibió al Señor y mi tío murió. Yo me acordé cuando leí esta lectura, esta parte, porque nosotros a veces nos limitamos, nosotros mismos nos ponemos una barrera en cuanto a la predicación de la palabra de Dios. Si yo no hubiera ido, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera ido respondiendo al llamado que Dios me hizo? ¿Qué hubiera pasado si mis prejuicios y mis limitaciones que yo me había puesto en ese momento, eh, no habían permitido que mi tío pues recibiera esa palabra? Yo glorifico y alabo el nombre de Dios porque Dios no ve limitaciones y no se lleva de los prejuicios, sino que el Espíritu Santo va a tiempo y fuera de tiempo a hacer el trabajo que le corresponde hacer. Nosotros solamente somos meros instrumentos y no debemos de hacernos preguntas, simplemente ir y responder al llamado. Los versos que siguen, Lucas hace como un breve stop en el desarrollo de la obra de Pedro y nos traslada a lo que estaba pasando en Antioquía. En Antioquía fue predicado el Evangelio porque cuando hubo la persecución, lo que tuvo que ver con Esteban, con el apedreamiento de Esteban y todo eso, los discípulos en ese momento se trasladaron, se trasladaron a diferentes partes y pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Y dice aquí, destaca el versículo número 24 del capítulo 11, que era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y yo me preguntaba mientras leía, pero si Bernabé era solamente un hombre bueno, y le quitamos el otro apellido, ¿acaso eso era suficiente para que una gran multitud fue agregada al Señor? ¿Era suficiente que Bernabé, un discípulo del Señor, fuera solo bueno? Quizás nosotros pensemos, ¿verdad? O hemos visto, o quizás nuestras intenciones, quizás nuestros motivos sean suficientes para hacer una obra buena. Sin embargo, si le quitamos ese apellido, que el que dice aquí, lleno del Espíritu Santo, si le quitamos eso, yo no creo que una gran multitud se hubiera agregado al Señor. Cuán importante, y por eso Lucas lo resalta, es el trabajo que Dios quiere hacer en su iglesia con sus hijos. Y es que en estos versículos, y quiero destacar el versículo número 26, que dice que se agregaron allí todo un año en la iglesia, enseñaron a mucha gente, y a los discípulos en ese momento se les comenzó a llamar cristianos. Y nuestro tema de esta disertación es mi nuevo nombre. A ellos le dieron ese nombre
porque ellos hacían la obra que Cristo hizo en la tierra. Incluso en los versículos más adelante, del 27 en adelante, los hermanos de Antioquía habían enviado un auxilio, ayuda a Jerusalén porque se esperaba que hubiera una gran hambre. Y destacamos en estos versículos cómo, eh, cómo el Espíritu Santo usó a Bernabé para predicar con poder. Y yo les hago una pregunta para meditar. ¿Es suficiente ser una persona buena, tener una buena locución, tener palabras elocuentes al conversar, al exponer, al hablar? Quizás en el momento las personas se queden extasiadas y wow y maravilladas por el mensaje que escucharon. Sin embargo, si no somos llenos del Espíritu Santo, nada va a ocurrir. Como leímos anteriormente, que solo el Espíritu Santo trae consigo al alma una sensibilidad más delicada para captar lo que es pecado. Entonces, el hombre no podría hacer nada bueno sin la operación divina. Yo no puedo hacer nada bueno. Y a esa persona se le dio un nombre, aunque ese nombre se le dio de manera burlona, aunque ese nombre se le puso ah, para destacar que esas personas seguían a Cristo, al momento ellos lo hicieron de manera intencional para burlarse de ellos, para burlarse de los discípulos, para decir que vienen estos cristianos. Sin embargo, en el día de hoy, a Ana María Pérez le dicen cristiana porque ella hace la obra de Cristo o simplemente ya porque es un nombre que se le dice a todos los cristianos. Es decir, ¿qué significa para ti que te llamen cristiano? ¿Qué parte de tu vida es verdaderamente cristiana? ¿Qué parte de mi vida, yo pensando y analizando, qué parte de mi vida es verdaderamente cristiana? ¿Conozco yo en realidad la obra que Cristo hizo aquí en la tierra? ¿Conozco yo eso? ¿Solamente he captado algunas ideas de lo que he escuchado de los predicadores, pero no he leído, no he hecho mía esa palabra cuando Dios dice que vino a buscar a los más débiles, vino a ayudar a esas personas que lo necesitaban? Es decir, me siento yo tan autosuficiente para decir yo soy cristiana, pero no se ve en realidad en mi vida la obra que Dios hizo. Yo soy exclusiva o soy en presentarle la palabra de Dios o en juntarme con un grupo, ¿no? Porque esa persona yo no me junto con X persona. eh, ¿Está pasando eso conmigo o contigo? ¿En qué se diferencia tu vida de la de los no cristianos en lo que verdaderamente importa? Estas preguntas deben ser contestadas con un así dice Jehová. Yo no puedo ser llamada cristiana simplemente por mero formalismo o porque ya es un nombre que se le da a cualquiera. En este momento, Dios quiere apartar a la derecha a las personas o a sus verdaderos discípulos. Habrá muchas personas elocuentes, habrá muchas personas que se desenvuelven de manera eficaz, de manera muy bien, pero tendrá esa persona el Espíritu Santo cuando esa persona habla, te mueve a arrepentimiento. Cuando yo hablo, te muevo al arrepentimiento. Cuando tú hablas, las personas se mueven al arrepentimiento y reciben ese llamado de aplicar los conocimientos que han obtenido de la palabra de Dios. Cuando yo leo que Jesús fue obediente de manera que fue sufriendo día tras día en el transcurso desde que nació hasta que murió, eso me hace mella en mi mente
de que yo también debo pasar penurias, estoy consciente de eso. O cuando vienen los problemas y las batallas a mi vida, decae mi fe. ¿Soy verdaderamente cristiana? ¿Eres tú verdaderamente cristiana y cristiano? En el día de hoy, Dios quiere que tú puedas hacerte esa pregunta y analizarlo o compararlo, no con el hermano que está a tu lado, con tu esposo o con tu esposa. Ve a la Biblia, lee los evangelios y no pongas en tu mente vaga las cosas que te lleguen, sino de manera certera, decide investigar, decide documentarte y decide ver qué fue lo que Jesús hizo en realidad, pero léelo y pregúntate, ¿verdaderamente reflejo a Cristo? Cuando las personas me ven, en realidad ven a Cristo, ven a un verdadero cristiano. Bernabé sí lo demostró y por ende muchas personas fueron añadidas y agregadas al Señor. El fruto del Espíritu está siendo vivaz en mí. El fruto del Espíritu está siendo vivaz en ti. Hay amor en ti. Tú lo demuestras al momento de hablar de un hermano. Hablas de ese hermano no de manera crítica ni para juzgarlo. Dios quiere en esta mañana que podamos reflejar su gloria al momento de hablar. Dios quiere depositar en nosotros su Espíritu Santo porque esa es la única manera que puede ser efectuado un cambio en la vida mía y en la vida de las personas. Todos los que quieran ser salvos, sean encumbrados o humildes, ricos o pobres, deben someterse a la operación del poder del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo es quien convence y solo el Espíritu Santo es quien transforma. Que en esta mañana el Señor siga transformándonos, siga abriendo nuestros ojos y nos siga ayudando a que seamos verdaderamente cristianos y que podamos hablar con poder, con autoridad, en todo momento y en toda ocasión. Así que vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en las alturas de los cielos, en esta mañana una vez más, Dios, te damos inmensas gracias. Gracias por proveer al Espíritu Santo. Gracias por esa hermosa provisión. Gracias Dios porque su poder no cesa, sino que quiere abundar y sobreabundar en cada uno de nosotros. Que cada hermana, que cada hermano, que cada amigo, que cada amiga que escucha en estos momentos quiera ser lleno y llena del Espíritu Santo. Que ya que el Espíritu Santo me ha convencido y me ha arrepentido, que cuando yo pueda compartir tu santa palabra, pueda hacerlo con poder, pueda hacerlo con autoridad, no haciendo distinción de nadie, sino proclamando el Evangelio a todo el mundo. Gracias, Padre, porque nos llamamos cristianos. Y gracias porque reflejamos tu gloria, porque te reflejamos a ti. Si no lo estamos haciendo desde hoy, Señor, ayúdanos a adquirir ese nombre, pero ese nombre de manera real, de manera viva en nosotros. No solamente que sea un nombre porque así se llaman todos, sino que nosotros seamos verdaderamente cristianos, verdaderamente personas que se ven en el espejo de Cristo. Acompáñanos durante todo este día, Señor, guíanos en todo momento
En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones. Amén. Feliz día. No, yo no te escucharon, dilo ahí. Ay, Dios mío, yo quiero. Amén. Feliz día para todos. Bendiciones.